Una niñera que dedicó años de su vida a cuidar a los hijos gemelos enfermos de un poderoso multimillonario fue acusada repentinamente de un terrible delito: robar medicamentos vitales a los niños a los que quería como si fueran suyos. Sin dinero, sin abogado y con todo el mundo en su contra, entró sola en la sala del tribunal, rodeada de cámaras y juicios. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, se abrieron las puertas de la sala y todos se volvieron sorprendidos. Los frágiles hijos gemelos del multimillonario habían llegado y lo que dijeron a continuación lo cambió todo por completo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video. Y no olvides comentar más abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Clara Ara había trabajado durante varios años en la gran y tranquila mansión propiedad de Richard Hale. Su trabajo consistía en cuidar de sus hijos gemelos, a quienes se les había diagnosticado atrofia muscular espinal, una enfermedad rara y grave que les iba quitando poco a poco la capacidad de moverse. Estos niños dependían de uno de los medicamentos más caros del mundo para sobrevivir. El medicamento se guardaba bajo llave en una habitación segura dentro de la casa. Clara Ara se había encariñado mucho con los niños a lo largo de los años. Les daba de comer, les ayudaba a moverse, jugaba con ellos y se quedaba con ellos durante sus peores noches. Una mañana, todo cambió. Richard llamó a Clara Ara a su despacho. Ella pensó que sería para hablar de los niños, pero en lugar de eso, él la miró con cara seria. Sin previo aviso, la acusó de robar la medicina de los niños. Clara Ara se quedó impactada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No podía entender lo que estaba pasando. No tenía sentido. Las manos de Clara Ara comenzaron a temblar mientras intentaba hablar. Su voz se quebró cuando negó la acusación. Repitió una y otra vez que no había cogido nada. Le rogó a Richard que la creyera, pero él no se movió. Su rostro estaba frío y sus ojos no mostraban emoción alguna. Le dijo que faltaban algunas dosis de medicamento y que ella era la única que tenía acceso a ellas. Clara Ara sabía que el medicamento era muy valioso y difícil de encontrar, pero nunca había pensado en el dinero. Su única preocupación siempre habían sido los niños. Los quería como si fueran sus propios hijos. Le dijo a Richard que tenía que haber un error, que tal vez había un problema con el almacenamiento, o que tal vez alguien más había entrado en la habitación, pero él no la escuchó. Se recostó en su silla y dijo lentamente: «Vas a pagar por esto». Clara Ara sintió que la habitación se le echaba encima. Richard se levantó y rodeó el escritorio. Se detuvo a unos pasos de ella y habló con una voz baja y tranquila que lo empeoró todo. Dijo: «Nadie te creerá. Yo soy Richard Hale. Tú solo eres la niñera. ¿Quién se pondrá de tu parte?». Los ojos de Clara Ara se llenaron de lágrimas, pero intentó mantenerse fuerte. Sus pensamientos se aceleraron. Se preguntó: ¿quién más podría haber hecho esto? ¿Quién querría hacer daño a los niños? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? Intentó pensar en alguien que hubiera entrado en la casa recientemente. Quizás un repartidor, un visitante, pero siempre volvía a la misma conclusión. Siempre había sido cuidadosa. Los medicamentos se guardaban en un frigorífico especial detrás de una puerta cerrada con llave. Siempre había seguido las normas. La idea de que alguien creyera que ella haría daño a los gemelos era insoportable. Mientras Richard seguía hablando, Clara Ara sentía que se hundía. Sus palabras eran afiladas. Le dijo que si se hubiera vendido una sola dosis, valdría miles de dólares en el mercado negro. La acusó de querer el dinero más que la vida de los niños. Clara Ara sintió un profundo dolor en el pecho. La idea de que los niños sufrieran porque alguien creía que ella era una ladrona le daba ganas de gritar. Intentó decirle a Richard cuánto quería a los niños, cómo había estado ahí para ellos en todo momento. Pero no importaba. Richard ya había tomado una decisión. Quería presentar cargos. Ya estaba hablando de la policía, los abogados y la cárcel. Clara Ara se sentía impotente. Sus palabras parecían invisibles. Su voz no importaba. La mente de Clara Ara volvió a la noche que pasó junto a las camas de los niños, cogidos de la mano cuando no podían dormir. Recordó las sonrisas en sus caras cuando les hacía reír
o les traía sus libros favoritos. Estos niños no eran solo su trabajo, eran su vida. Ella había estado allí cuando uno de ellos casi dejó de respirar. Había aprendido a usar el equipo médico, a consolarlos cuando tenían miedo. Y ahora todo eso se estaba borrando con una sola acusación. Clara Ara sabía que era inocente, pero también sabía que ser inocente no siempre era suficiente, especialmente contra un hombre como Richard Hale. Su nombre tenía peso. Su dinero y su estatus le daban un poder que ella no tenía. Lo peor no era el miedo a la cárcel ni el daño a su reputación. El verdadero dolor provenía de saber que los niños podrían pensar que los había traicionado. Clara había pasado años ganándose su confianza. Dependían de ella y nunca los había defraudado. Pero ahora podrían creer que les había robado su única oportunidad de vivir. Ese pensamiento era insoportable. No podía imaginar mirarlos a los ojos y ver miedo o decepción. Sentía que lo había perdido todo. Y sin embargo, sabía que tenía que seguir luchando. No podía permitir que esto fuera el final. Tenía que encontrar la manera de demostrar su inocencia. Pero en ese momento, de pie en la oficina de Richard, lo único que podía hacer era negar la acusación de nuevo, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. La conversación terminó con Richard dando una última advertencia. Le dijo a Clara Ara que se preparara para lo que se avecinaba. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo», dijo antes de darle la espalda. Clara Ara se quedó paralizada durante unos segundos y luego salió lentamente de la habitación. Sentía las piernas débiles, pero no se cayó. Pasó por el pasillo que conocía tan bien, pasó por las habitaciones llenas de recuerdos. Al llegar a la puerta principal, giró la cabeza hacia las escaleras que conducían a la habitación de los gemelos. Quería ir a verlos, explicarles, abrazarlos, pero no podía. Salió al exterior, sin saber si volvería alguna vez. El dolor de ser acusada no se comparaba con el dolor de ser vista como la mujer que podría haber causado la muerte de los dos niños a los que quería como si fueran suyos. Clara Ara se sentó en silencio en el largo banco de madera del interior de la sala del tribunal. Tenía las manos apoyadas en el regazo y le temblaban ligeramente. Llevaba su uniforme habitual de trabajo, el mismo que había llevado cuando cuidaba de los gemelos. A su alrededor, el aire se sentía pesado y cada pequeño sonido resonaba demasiado fuerte. Al otro lado de la sala, se abrieron las grandes puertas y entró Richard Hale. Llevaba un traje oscuro y caro, y le seguían dos abogados y dos hombres que parecían guardias de seguridad privados. Caminaba con confianza, como si supiera el resultado antes de que nada hubiera comenzado. La gente en la sala se volvió para mirarlo, algunos asintiendo, otros susurrando. Nadie miró a Clara Ara. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie y comenzó el juicio. Clara Ara trató de concentrarse, pero su corazón latía demasiado rápido. Estaba completamente sola, sin un abogado ni nadie a su lado. Era ella contra un hombre poderoso frente a una sala que ya parecía convencida de que era culpable. Cuando comenzó la acusación, el abogado que representaba a Richard habló en voz alta y clara. Describió a Clara Ara como una mujer que se había aprovechado de la confianza. Dijo que lo había planeado todo, sabiendo exactamente dónde estaba el medicamento y cómo acceder a él. Describió el valor del medicamento, diciendo que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en años. Luego dijo que Clara Ara veía a los niños enfermos como una oportunidad, no como personas. Clara Ara quería gritar que eso no era cierto, pero no podía. Sentía la garganta oprimida. La gente del público susurraba y negaba con la cabeza, como si la historia tuviera sentido. El fiscal continuó diciendo que Clara Ara había cogido la medicina para venderla al mejor postor. Dijo, esto no fue solo un robo, fue un acto que podría haber provocado la muerte de dos niños indefensos. Los periodistas presentes en la sala tomaban notas y hacían fotos. Para ellos esto no era más que una historia sobre la que escribir. Para Clara Ara era su vida destrozada. Clara Ara escuchó cómo su vida se convertía en una historia criminal. No tenía ningún abogado que la defendiera. El tribunal le había asignado uno, pero no había aparecido. Ella había pedido tiempo, pero el juez se lo había denegado. Cada palabra del fiscal era como un puñetazo. Incluso mostró fotos de las cajas de medicamentos desaparecidas
y dijo que habían sido vistas por última vez el día en que Clara Ara trabajó sola. Clara Ara sabía que había explicaciones para todo esto, pero nadie quería escucharlas. Finalmente, el juez le preguntó si quería hablar. Tenía la boca seca, pero se levantó y se dirigió a la pequeña plataforma. Se agarró con fuerza a los laterales e intentó hablar. Su voz temblaba. Dijo que nunca había cogido nada. Dijo que quería a los niños y que siempre los había cuidado. Pero después de solo unas pocas frases, el juez la interrumpió. Dijo que se centrarían en los hechos, no en las emociones. Clara Ara se quedó allí humillada y luego se sentó lentamente. El público apenas reaccionó a las palabras de Clara Ara. La mayoría ya había tomado una decisión. Para ellos, ella era culpable. Era pobre, no tenía contactos y no parecía alguien que pudiera ganar un caso como este. Richard, por su parte, parecía tranquilo. Se sentó junto a sus abogados, susurrándoles al oído y mirando de vez en cuando a Clara Ara con expresión impasible. Cuando le llamaron para declarar, dijo al tribunal que había confiado en Clara Ara. Dijo que la había tratado como a una más de la familia y que su traición le había conmocionado. Dijo que su único objetivo era proteger a sus hijos. El juez escuchó atentamente todo lo que dijo. Clara Ara quería gritar que no era una traición, que no era un robo, que la estaban culpando por algo que no había hecho. Pero cada vez que miraba alrededor de la sala, solo veía ojos llenos de juicio. Nadie le preguntó por qué haría algo así. Nadie consideró que pudiera ser inocente. El juez pidió que se presentaran las pruebas. Trajeron cajas con documentos, incluyendo grabaciones de cámaras, listas de artículos desaparecidos y declaraciones de otros miembros del personal. Algunas de las grabaciones mostraban a Clara Ara entrando en la habitación donde se guardaban los medicamentos. Ella sabía que las grabaciones no tenían audio ni contexto. Había entrado para comprobar las dosis, como siempre hacía, pero en el tribunal lo estaban utilizando en su contra. Una antigua empleada doméstica dijo que Clara Ara siempre parecía demasiado involucrada con los niños, como si eso fuera algo malo. Otra dijo que una vez oyó a Clara Ara decir que los medicamentos costaban más que una casa. Clara Ara recordaba ese día. Lo había dicho sorprendida, no con envidia, pero nadie le pidió que lo explicara. Solo querían que se sentara, se callara y viera cómo destrozaban su vida. Incluso el juez parecía cansado de su presencia, como si solo estuviera allí para completar el proceso. Cuando la sesión llegaba a su fin, Clara Ara se sentía completamente agotada. El tribunal no le parecía un lugar de justicia, le parecía un escenario. Cada palabra, cada movimiento, cada flash de cámara le recordaba que no se trataba de la verdad, se trataba del poder. Volvió a pensar en los gemelos. ¿Estaban viendo esto? ¿Alguien les había contado lo que estaba pasando? ¿Creerían que había robado su medicina? La idea le revolvió el estómago. El juez dijo que el tribunal reanudaría la sesión en unos días, después de revisar todos los documentos. Clara Ara apenas le oyó. Solo pensaba en que nadie en esa sala la veía tal y como era realmente. Se levantó lentamente y miró a Richard por última vez. Él no le devolvió la mirada. Salió de la sala con la sensación de que su voz no importaba. Entonces se dio cuenta de que el tribunal ya había elegido bando y no era el suyo. Clara Ara se sentó de nuevo en el banco de la sala, apenas capaz de mantenerse en pie. Tenía las manos frías y las piernas débiles. Cuando se reanudó el juicio, los abogados de Richard se pusieron de pie y mostraron con confianza nuevas pruebas en la pantalla delante de todos. Mostraron imágenes de las cámaras de seguridad que parecían captar a Clara Ara abriendo una de las cajas fuertes cerradas con llave de la casa. El video era nítido, pero había algo en él que le parecía extraño. Ella nunca había tocado esas cajas fuertes. Su trabajo consistía únicamente en cuidar de los gemelos, nunca en ocuparse del almacenamiento o las finanzas. Pero las imágenes mostraban su imagen acercándose a la caja fuerte y abriéndola. Los abogados dijeron que era la prueba de que ella había cogido la medicación desaparecida. Luego mostraron unos supuestos registros bancarios con su nombre. Según los documentos, se habían transferido grandes sumas de dinero a una cuenta a nombre de Clara Ara solo unos días después de que desaparecieran los medicamentos. Clara Ara se quedó boquiabierta. Nunca había visto esa cuenta.
Se levantó temblando y pidió hablar. El juez se lo permitió brevemente. Clara Ara miró alrededor de la sala, con la voz elevada por el pánico. Dijo que el video debía de haber sido editado, que ella nunca había tenido acceso a esas cajas fuertes. Explicó que la cuenta bancaria no era suya y que ni siquiera conocía el banco en el que supuestamente se había abierto la cuenta. Pero antes de que pudiera decir más, el abogado de Richard la interrumpió con otra objeción. El juez la aceptó y le dijo a Clara Ara que se sentara. Ella lo intentó de nuevo, esta vez en voz más alta, para decir que alguien la estaba incriminando, pero el juez le recordó que solo hablara cuando se le preguntara y continuó con la vista. La abogada de Richard, una mujer bien vestida con un tono tranquilo y seguro, se levantó una vez más. Repitió que Clara Ara había traicionado la confianza de una familia que la había acogido. Dijo que Clara Ara había utilizado su papel de cuidadora para acercarse lo suficiente como para cometer el robo en silencio. La abogada siguió hablando con palabras fuertes y firmes. Dijo que las acciones de Clara Ara demostraban una planificación cuidadosa. Señaló las imágenes, los registros bancarios y los medicamentos desaparecidos. Miró al juez y pidió un veredicto de culpabilidad inmediato. Clara Ara se quedó paralizada. No podía creer lo que estaba pasando. Toda su vida estaba siendo tergiversada. Había pasado tantas noches despierta con los gemelos, asegurándose de que estuvieran cómodos y tomaran su medicación a tiempo. Había trabajado los fines de semana, los días festivos y estando enferma, siempre a su lado. Ahora, todo lo que había hecho estaba siendo borrado por una serie de mentiras que parecían demasiado reales. Quería preguntar cómo alguien había hecho esos videos o quién tenía acceso a su identidad para falsificar los documentos bancarios, pero ya nadie la escuchaba. La sala solo oía lo que los abogados querían que oyera, y nada de eso incluía su versión de la historia. Mientras el juez tomaba notas en silencio, su rostro no mostraba ninguna reacción. No parecía enfadado, pero tampoco parecía curioso. Clara Ara lo observaba, esperando alguna señal de que no estuviera seguro, de que tuviera dudas, pero no había nada. Solo seguía escribiendo. El público de la sala miraba a Clara Ara como si ya hubiera sido condenada. La gente susurraba entre sí, algunos negaban con la cabeza, unos pocos incluso la miraban directamente con disgusto. Clara Ara sentía que ya no era una persona a sus ojos, solo una criminal. Recordó cuando diagnosticaron por primera vez a los gemelos, cómo se había tomado el tiempo para aprender a usar sus máquinas, a comprender sus síntomas y a consolarlos cuando lloraban. Había hecho cosas que la mayoría de la gente no podía hacer y nunca había pedido más dinero ni reconocimiento. Solo quería que se sintieran seguros. Ahora esos recuerdos le parecían lejanos, enterrados bajo esta pesadilla. Clara Ara miró hacia el fondo de la sala, como si los niños fueran a aparecer o alguien que supiera la verdad fuera a dar un paso al frente, pero la puerta permaneció cerrada y nadie vino a ayudarla. Sentía opresión en el pecho. Pensó en aquella vez en que uno de los niños tenía fiebre y no podía dormir. Le había cantado en voz baja hasta que finalmente se relajó. Pensó en cómo habían dibujado juntos y en cómo habían empezado a llamarla tía Clara Ara. Esos momentos eran los más reales de su vida, pero ahora, frente a extraños, no significaban nada. Los abogados hablaban con confianza. Las pruebas parecían reales y el juez no hizo ninguna pregunta. A Clara Ara no le quedaba nada más que su palabra, y nadie en la sala parecía interesado en ella. Se secó los ojos y se quedó quieta, tratando de no llorar, aunque se sentía destrozada por dentro. El juez miró los documentos una vez más y dijo que el tribunal haría un breve descanso antes de continuar. La gente se levantó y se estiró. Algunos salieron para hablar con los periodistas que esperaban fuera. Clara Ara se quedó en su asiento, mirando al suelo. Se sentía aplastada, no solo por las acusaciones, sino por la forma en que todos se habían vuelto contra ella tan fácilmente. Ella era solo una persona, y ellos eran muchos, con dinero, con poder, con influencia, y ella no tenía nada de eso. Ni siquiera tenía una defensa adecuada. Las imágenes editadas, la cuenta bancaria falsa, las frías escaleras, eran como paredes que se cerraban sobre ella. Aunque sabía la verdad, sentía que la verdad no importaba.
Se abrazó a sí misma, tratando de mantener la calma. Solo podía pensar en los chicos. Los había querido como a hijos propios. Pero ahora nada de eso parecía importar ante una mentira tan bien planeada. Clara Ara se sentó sola en su pequeño apartamento, con la espalda apoyada contra la fría pared de la cocina. La habitación estaba en silencio, pero sus pensamientos eran ruidosos. Las lágrimas le corrían por la cara mientras se abrazaba las rodillas contra el pecho. Acababa de regresar de la sala del tribunal, donde el primer día del juicio había terminado de la peor manera posible. Todo parecía estar en su contra. Ahora, en el silencio de su casa, todo le afectaba aún más. Lloró hasta que le dolía el cuerpo. Se sentía destrozada por completo. Las imágenes de los gemelos se le pasaban por la cabeza. Cómo sus pequeñas y frágiles manos se agarraban a sus dedos. Cómo sonreían cuando entraba en su habitación. Cómo una vez la llamaron Mamá Clara Ara, sin dudarlo. Ese nombre no era solo una palabra bonita. Tenía un significado profundo. Significaba que confiaban en ella, que la querían, y ahora el mundo creía que ella los había traicionado. El dolor de esa idea era casi insoportable. Clara Ara se levantó lentamente y se dirigió a la estantería donde guardaba una foto de los niños. La habían tomado durante una celebración de cumpleaños. Ambos llevaban camisetas a juego y sonreían a pesar de su condición. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Ahora no solo estaba en peligro su libertad, era su recuerdo en los corazones de los niños a los que había criado como una madre. Si la declaraban culpable, podrían crecer creyendo que había vendido su medicina por dinero. Ese pensamiento la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Cómo podrían entender alguna vez la verdad si las personas que los rodeaban solo les contaban mentiras? Clara Ara se secó las lágrimas y se sentó a la pequeña mesa. No tenía abogado, no tenía dinero, nadie había venido a ayudarla. El tribunal ya había tomado partido. Las noticias estaban llenas de titulares que la tildaban de ladrona. La gente en la calle cuchicheaba y la miraba fijamente. Su teléfono vibraba con notificaciones que no quería ver. Ya había leído suficientes comentarios en internet de desconocidos que la llamaban malvada, despiadada y cosas peores. Incluso había gente que decía que merecía estar encerrada para siempre. Quería gritar que nada de eso era cierto, que había dedicado su vida a cuidar de esos niños. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía pruebas y nadie quería escuchar su versión. Su voz ya no importaba. Cuanto más lo pensaba, más ganas tenía de rendirse. Quizás sería más fácil desaparecer. Quizás debería dejar de luchar. Al menos así se acabarían la presión, la vergüenza y la soledad. Todo habría terminado. Clara Ara se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle oscura. La noche estaba tranquila, pero sus pensamientos se aceleraban. ¿Podría realmente vivir con la idea de que los gemelos crecieran odiándola? ¿Podría dejar que ese fuera el final? Se sentó de nuevo y cerró los ojos. Sus recuerdos se reproducían como una película. Recordaba las noches en vela sosteniendo a uno de los niños mientras lloraba de dolor. Recordaba haber aprendido a ajustar sus máquinas, a mantener la calma durante las emergencias médicas. Recordaba cómo se quedaban dormidos en su hombro después de largos días. Eran momentos reales llenos de amor y esfuerzo. No formaban parte de un trabajo, formaban parte de un vínculo. La idea de que a esos niños les dijeran que ella no se preocupaba por ellos hacía que Clara Ara se sintiera mal. Apretó los puños. No podía permitir que eso sucediera. Aunque el mundo le diera la espalda, ella no podía darles la espalda a ellos. Se merecían saber la verdad. Tenía que luchar, no solo por ella misma, sino por la posibilidad de que algún día los niños entendieran lo que realmente había sucedido. Ese pensamiento le dio una pequeña chispa de fuerza. Clara Ara se levantó y caminó hacia el espejo del pasillo. Se veía cansada, más vieja de lo que recordaba. Tenía los ojos rojos e hinchados. La ropa le quedaba holgada debido al estrés y la falta de sueño. Pero bajo todo eso, vio algo más. Vio a alguien que se había preocupado cuando nadie más lo había hecho. Vio a la persona que se había quedado durante las noches más difíciles. Esa persona no había huido. Esa persona no había abandonado.
Clara Ara se quedó mirando su reflejo y se susurró a sí misma: «No eres culpable». Lo repitió varias veces hasta que su voz se estabilizó. El dolor no había desaparecido. El miedo seguía ahí, pero también había algo más fuerte: su razón para seguir adelante. Volvió a la mesa, respiró hondo y tomó una decisión. Volvería al tribunal. Se enfrentaría al juez, a los abogados, a la multitud e incluso a Richard de nuevo, porque rendirse ya no era una opción. A la mañana siguiente, Clara Ara se despertó antes de que saliera el sol. Sentía el cuerpo pesado, pero se obligó a vestirse. No tenía nada elegante que ponerse, así que volvió a elegir su uniforme habitual de trabajo, el mismo que usaba para cuidar a los gemelos. Le recordaba quién era. Empaquetó algunos papeles, algunas notas que había escrito y se llevó la foto de los gemelos. Cuando salió a la calle, las calles aún estaban vacías. Tomó un autobús hasta el juzgado y se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana todo el tiempo. Sabía lo que podía pasar. Sabía que existía la posibilidad de que la arrestaran allí mismo, en la sala del tribunal. Pero la idea de que los gemelos creyeran una mentira era peor que cualquier prisión. Clara Ara no iba a permitir que esa fuera su historia. Subió los escalones del juzgado con pasos lentos y firmes. Estaba dispuesta a luchar por la verdad sin importar lo que le costara. El segundo día del juicio, Clara Ara entró en la sala con el corazón encogido. Caminaba con la cabeza gacha, temerosa de cruzar la mirada con las personas que ya estaban sentadas. Podía sentir cómo la presión aumentaba incluso antes de que nada hubiera comenzado. Cuando se sentó en la mesa de la defensa, vio que Richard ya estaba en su asiento, tranquilo y sereno, hablando en voz baja con su abogado. Cuando comenzó la sesión, el equipo de Richard no perdió tiempo. Se pusieron de pie y anunciaron nuevas pruebas. Clara Ara se sentó erguida, tensa. En la pantalla aparecieron una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto. El abogado explicó que se trataba de mensajes entre Clara Ara y supuestos compradores del mercado negro. El texto mostraba a Clara Ara hablando de precios, fechas de recogida y la medicina. Clara Ara palideció. Nunca había visto esos mensajes. Eran falsos, pero utilizaban su nombre y su número de teléfono. Todo parecía real. La juez se inclinó hacia adelante, tomando notas, y la multitud detrás de ella comenzó a murmurar en voz alta con disgusto. La fiscalía explicó cada mensaje línea por línea. Hicieron que pareciera que Clara Ara había planeado el robo desde el principio. Los mensajes eran detallados y utilizaban frases como «envío listo» y «misma dosis según lo acordado». Clara Ara se quedó allí sentada, atónita. No podía entender cómo alguien podía falsificar pruebas tan convincentes. Intentó hablar para decir que nada de eso era cierto, pero la jueza le recordó que esperara su turno. El público estaba visiblemente molesto. Algunos sacudían la cabeza con decepción. Otros susurraban palabras duras entre dientes. Clara Ara miró a su alrededor y se sintió completamente sola de nuevo. Sus manos agarraron el borde de la mesa. Richard, sentado frente a ella, observaba todo en silencio. Pero entonces lo vio. Una pequeña sonrisa se formó en la comisura de sus labios. No habló. No tenía por qué hacerlo. Parecía alguien que creía que ya había ganado. Clara bajó la mirada, tragándose el nudo que tenía en la garganta, dándose cuenta de lo mal que se estaban poniendo las cosas. Clara Ara no tenía pruebas para defenderse. No tenía ningún abogado a su lado, ningún experto que examinara los mensajes falsos. Su voz no bastaba para demostrar nada. Se quedó sentada en silencio mientras el juez hacía preguntas, la mayoría de las cuales eran respondidas por el equipo de Richard. Intentó pensar, ¿había alguna forma de demostrar que los mensajes eran falsos? Su teléfono se había roto semanas antes del juicio y lo había sustituido, perdiendo muchos de sus registros. La sala parecía enfriarse. El rostro del juez se volvía cada vez más serio. Asintió varias veces a las afirmaciones de la fiscalía. La sala del tribunal parecía cerrarse sobre ella. Clara Ara sintió que volvía el mismo pánico del primer día, ese profundo temor a que le arrebataran todo lo que conocía, todo lo que amaba. El público también parecía estar ahora convencido. Las expresiones de los presentes lo delataban.
Todos la miraban como si ya fuera culpable. Estaba perdiendo esta batalla y rápidamente. Volvió a mirar a Richard. Estaba ajustándose la corbata, tranquilo, seguro de sí mismo y ahora claramente satisfecho. Las pruebas habían surtido efecto. Clara Ara podía verlo en su rostro. Se preguntó hasta dónde había llegado para conseguirlo. Las cámaras, las cuentas bancarias y ahora estos mensajes. Tenía que ser un plan bien organizado. Se preguntó de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué un hombre como Richard Hale llegaría tan lejos solo para destruirla? ¿Se trataba solo de control, de demostrar que nadie podía oponerse a él? ¿O se trataba de mantener secretos ocultos? Clara Ara no tenía respuestas, solo el peso creciente del miedo y la desesperanza. No quería llorar, no allí, pero sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Intentó respirar lentamente. Su única fuerza provenía de recordar por qué estaba allí. La verdad importaba. Aunque nadie la creyera, tenía que aguantar. Aunque la llevaran esposada, no podía dejar de luchar. Entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando el juez estaba a punto de continuar, las puertas traseras de la sala se abrieron lentamente. Todos se volvieron para mirar. Por un momento, nadie entendió lo que estaba pasando. Luego, se oyeron exclamaciones en toda la sala. Por las puertas entraron los gemelos. Uno de ellos llevaba un pequeño andador y le costaba mover las piernas. Parecía nervioso pero decidido. Cada paso que daba era lento y cuidadoso. A su lado, el otro gemelo entró en una silla de ruedas motorizada, dirigiéndose hacia el frente. Llevaban pantalones cortos y sus ojos recorrieron la sala hasta que encontraron a Clara Ara. Toda la sala se quedó en silencio. El ruido, los susurros, la tensión, todo desapareció. Incluso el juez dejó de escribir, se detuvo. La presencia de los chicos lo cambió todo. Nadie esperaba que vinieran. Era evidente el esfuerzo que les había costado aparecer en el tribunal. Cada movimiento hablaba más alto que cualquier testimonio. Clara Ara se quedó boquiabierta por la sorpresa. Su cuerpo se paralizó. No le habían dicho que los chicos iban a venir. No tenía ni idea. Verlos allí, en medio de la sala del tribunal, le provocó un dolor en el corazón completamente diferente. No era solo amor o tristeza. Era un profundo golpe emocional que le recordó por qué había decidido seguir luchando. La multitud estaba completamente inmóvil. Incluso Richard parecía sorprendido por primera vez desde que comenzó el juicio. Se inclinó hacia adelante, sin sonreír ya. Los chicos no dijeron nada. No era necesario. Su sola presencia lo decía todo. Demostraba en quién confiaban, a quién querían tener a su lado. El simple hecho de entrar, uno soportando el dolor, el otro guiándose a sí mismo, decía más que cualquier cosa que hubieran afirmado los abogados. Clara Ara podía sentir que algo cambiaba en la sala. Por primera vez en días, sintió que alguien finalmente la escuchaba, y todo era gracias a que los chicos habían venido. Con gran esfuerzo, los gemelos se dirigieron lentamente hacia Clara Ara, al frente de la sala del tribunal. Todos los ojos los seguían en silencio. El chico con el andador arrastraba una pierna con cada paso, agarrando con fuerza los mangos, con los brazos temblando por el esfuerzo. El otro avanzaba en su silla de ruedas motorizada, manteniéndose cerca de su hermano. No se apresuraban, no podían. Cada paso y cada movimiento les exigía un gran esfuerzo, pero siguieron adelante. La sala estaba en silencio. No se oían susurros, ni se percibían movimientos. Cuando finalmente llegaron junto a Clara Ara, ambos chicos se inclinaron hacia ella. El que caminaba soltó el andador y la rodeó con los brazos por la cintura, llorando en silencio. El otro le cogió la mano desde su silla. Clara Ara se quedó sin palabras. Instintivamente, los rodeó con los brazos y los abrazó con fuerza. Tenía el rostro empapado de lágrimas. Después de todo lo que habían pasado, nadie les había pedido que lo hicieran. Habían elegido estar allí, habían elegido hablar, habían elegido apoyarla. El niño que estaba de pie miró al juez con los ojos enrojecidos y la boca temblorosa. Su voz era débil, pero cada palabra era clara. Ella nunca robó nada, dijo. Es nuestra mamá, Clara Ara. Ella nos cuida todos los días.
El niño en silla de ruedas añadió, vimos a gente tocando las cajas cuando papá no estaba en casa. No sabíamos qué hacer. La sala del tribunal permaneció completamente en silencio. Todos escuchaban. Nadie se atrevía a interrumpir. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. La verdad, real, simple e innegable, finalmente se había dicho en voz alta, no por abogados o documentos, sino por quienes más importaban. El juez miró a los niños y se inclinó ligeramente hacia adelante, con el bolígrafo aún en la mano, pero sin escribir. Algunas personas del público se taparon la boca. Otras bajaron la mirada, con lágrimas en los ojos. Estos dos frágiles niños habían hecho algo que ningún adulto había conseguido. Habían cambiado por completo el ambiente de la sala con solo unas pocas palabras. De repente, Richard se levantó. Tenía la cara roja y la mandíbula apretada. Señaló a los niños y gritó, «Esto es ridículo, no entienden lo que dicen. Están enfermos, están confundidos». Su voz se quebró mientras intentaba mantener el control. Parecía desesperado, pero antes de que pudiera continuar, el juez golpeó su mazo y alzó la voz. «Basta», dijo con firmeza. «Dejadles terminar». Richard intentó hablar de nuevo, pero el juez levantó la mano y repitió, «Siéntese». La sala observó cómo Richard se sentaba lentamente en su silla, claramente enfadado, pero incapaz de hacer nada. Los chicos continuaron. «Nos da la medicina a tiempo», dijo uno. «Duerme cerca de nuestra cama cuando tenemos miedo», dijo el otro. «Es la única que sabe cuándo nos pasa algo». Sus palabras no estaban ensayadas ni eran formales. Simplemente decían la verdad, de forma sencilla y clara. Esa verdad desmontó todas las mentiras como nada más podría haberlo hecho. El público, antes lleno de gente que cuchicheaba sobre la supuesta culpabilidad de Clara Ara, ahora escuchaba en silencio. Algunos se secaban las lágrimas. Otros se limitaban a mirar a los niños, incapaces de apartar la vista. No era solo lo que decían los niños, era lo que hacían. Acudir al tribunal no era fácil para ellos. Sus cuerpos estaban débiles. Sus vidas estaban llenas de dificultades. Pero acudieron de todos modos. Decidieron defender a Clara Ara cuando nadie más lo hacía. Ese acto, más que cualquier argumento de un abogado o prueba, demostró quién era ella realmente. Estos niños la conocían mejor que nadie. Vivían con ella, dependían de ella, confiaban en ella, y la querían lo suficiente como para enfrentarse a una sala llena de desconocidos, médicos y un padre que tenía todo el poder. Ese tipo de valentía no se podía fingir, no se podía comprar. Era real, y por primera vez desde que comenzó el juicio, Clara Ara no se sintió sola. Clara Ara abrazó a los chicos y les besó la cabeza. Sus lágrimas no cesaban, pero ahora se mezclaban con algo nuevo. Esperanza. Miró a su alrededor y vio la diferencia. La gente ya no la miraba como a una criminal. La miraban con comprensión, algunos incluso con pesar. Los periodistas habían bajado sus cámaras. El juez parecía pensativo ahora, no frío. Los abogados guardaban silencio. Incluso Richard no tenía nada que decir. Su máscara de confianza se había resquebrajado. Todo había cambiado. Y no era por algún documento sorpresa o grabación oculta. Era porque dos niños habían dicho la verdad. Y la verdad importaba. Clara Ara respiró hondo y contuvo el aire por un segundo. Aún no sabía qué pasaría después. El juicio no había terminado. Pero ahora tenía algo que no había sentido en días. Apoyo. Apoyo real. Y eso lo cambiaba todo. La gente se levantó y se estiró. Algunos salieron para hablar con los periodistas que esperaban fuera. Clara Ara se quedó en su asiento, mirando al suelo. Se sentía aplastada, no solo por las acusaciones, sino por la forma en que todo... Finalmente, preguntó con voz tranquila, ¿podéis explicar exactamente lo que visteis? Los chicos asintieron. Uno de ellos comenzó a describir la noche en que vieron a dos personas en la casa, cerca del trastero. No las reconocieron, pero recordaban haber oído voces y haber visto cómo se movían cajas. Intentaron contárselo a Richard, pero él les hizo caso omiso, diciendo que estaban confundidos. Fue entonces cuando dejaron de hablar de ello hasta ahora. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras hablaban.
Clara Ara escuchó atentamente, asombrada por su memoria y su valentía. El juez tomó notas lentamente, e incluso la fiscalía escuchó sin protestar. Clara Ara les apretó las manos y les susurró un tranquilo «Gracias». Y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, se sintió segura. Por fin se había dicho la verdad y toda la sala la había oído. Ya no estaba sola. El juez pidió un breve descanso antes de volver al estrado. Al cabo de unos minutos, todos volvieron a sus asientos. A continuación, el juez anunció que el tribunal iba a escuchar oficialmente el testimonio de los gemelos. Dos empleados del tribunal les ayudaron con cuidado a colocarse en sus sitios, uno guiando al niño en silla de ruedas hasta la parte delantera y el otro ayudando con delicadeza al que llevaba el andador. La sala permaneció en silencio. Todos miraban con atención. El juez les miró con amabilidad y les preguntó si se sentían preparados para hablar. Ambos asintieron. Uno de ellos comenzó primero, hablando despacio pero con claridad. Explicó que Clara Ara siempre había estado allí cada mañana, cada noche, tanto en los días malos como en los buenos. Dijo que ella nunca se había olvidado de darles una sola dosis de su medicación. Se quedaba con ellos cuando estaban enfermos, los consolaba cuando tenían miedo y se ocupaba de todo como si fuera de su familia. Dijo que ella nunca se había separado de ellos. Luego hablaron los otros gemelos. Miró al juez y dijo que había visto algo importante. Una noche, cuando no podía dormir, oyó pasos fuera de la habitación. Pensó que era Clara Ara, pero cuando miró por la pequeña rendija de la puerta, vio a otra persona. Era la mujer que trabajaba con su padre, el abogado. Salía del almacén donde se guardaban los medicamentos. No entendía por qué estaba allí. Nunca la había visto acercarse a esa zona, pero salió con algo en la mano y miró a su alrededor antes de desaparecer por el pasillo. Su hermano añadió que no se lo habían contado a nadie antes porque su padre siempre había restado importancia a sus preocupaciones. Ahora, al oír a los dos chicos decir lo mismo, la sala del tribunal comenzó a reaccionar. La gente se miraba entre sí con incredulidad. El juez tomaba notas detalladas. Esto lo cambiaba todo. La sala del tribunal se había centrado en Clara Ara durante días, pero ahora había otra pieza en la historia. A Lara todavía le temblaban las manos, pero por fin sintió que tenía la oportunidad de hablar. Con el permiso del juez, se levantó y entregó una carpeta propia. Contenía historiales médicos detallados, registros escritos y sus notas personales. Las páginas incluían las horas en que se administraban los medicamentos, sus horarios de sueño y anotaciones exactas de cuándo había contactado con los médicos de los niños o se había quedado despierta vigilando sus síntomas. Cada página coincidía con las visitas al hospital y las actualizaciones periódicas que había proporcionado al personal médico. Ya no era solo su palabra. Había pruebas, fechas, horas y acciones que demostraban su dedicación. El juez hojeó los documentos lentamente, asintiendo con la cabeza mientras leía. Clara Ara se quedó quieta, esperando su reacción. Mientras tanto, Richard observaba atentamente. Tenía la mandíbula apretada y sus dedos tamborileaban rápidamente sobre la mesa. Cuando el juez preguntó si la fiscalía quería responder, Richard se levantó sin esperar a su abogado y habló directamente, algo que no había hecho antes. Richard señaló a Clara Ara y alzó la voz. Dijo que ella estaba manipulando a todo el mundo, incluso a los niños. La acusó de lavarlos el cerebro y de utilizar su enfermedad para ganarse la simpatía de los demás. Dijo que los niños no sabían lo que decían y que estaba claro que alguien les había enseñado lo que tenían que decir. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero la reacción ahora era diferente. La gente ya no lo miraba con confianza. En cambio, algunos negaban con la cabeza y otros bajaban la mirada. Clara Ara se mantuvo tranquila y no reaccionó a sus palabras. El juez le dejó hablar, pero al cabo de unos momentos le pidió a Richard que se sentara. A continuación, dirigiéndose al tribunal, el juez dijo que habría que revisar cuidadosamente los nuevos testimonios y documentos. La tranquila fortaleza de Clara Ara y la valiente apariencia de los niños habían dejado claramente huella. El equilibrio del juicio había cambiado. La confianza que Richard había mostrado antes había desaparecido. Cuanto más hablaba,
más le hacía parecer desesperado en lugar de controlado su enfado. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. Incluso los miembros del jurado parecían ahora más atentos. Algunos tomaban notas con renovado interés. Unos pocos miraban a Clara Ara con lo que parecía respeto. El juez pidió una copia de los registros médicos completos de los niños y de las comunicaciones del hospital. Clara Ara dijo que los proporcionaría. El juez también ordenó que la abogada del padre, que había sido mencionada en el testimonio del niño, fuera suspendida temporalmente de su cargo en espera de una investigación. Ella se quedó quieta, sin mostrar emoción alguna, pero su rostro había perdido el color. La sala volvió a murmurar. Por primera vez, la idea de que la acusación pudiera formar parte de un plan mayor no parecía descabellada. Los niños no tenían nada que ganar mintiendo. No entendían las tácticas ni las estrategias legales. Simplemente habían dicho la verdad. Clara Ara, que había sido tratada como una criminal durante días, ahora se erigía como alguien a quien el tribunal tenía que escuchar. La gente del público lo vio. También el juez. Richard ya no parecía tan seguro de sí mismo. Se inclinó hacia adelante y le susurró rápidamente algo a su abogado, que evitó mirarle a los ojos. Su rostro había cambiado. La expresión tranquila que tenía antes había dado paso a la frustración. Tenía los hombros tensos y no dejaba de mirar hacia el estrado del juez. El tribunal no estaba reaccionando como él esperaba. Lo que antes era un camino claro hacia la victoria, ahora parecía incierto. Incluso su propio equipo parecía menos seguro. Uno de sus asistentes le pasó una nota, pero él la apartó. Miró hacia los gemelos, que ahora estaban sentados en silencio junto a Clara Ara, y por un momento su expresión se volvió fría. El juez hizo algunas preguntas más sobre la noche en que los chicos vieron al abogado salir del almacén. Sus respuestas siguieron siendo coherentes. Todos los detalles coincidían y sus voces, aunque suaves, eran seguras. El taquígrafo judicial anotó todo cuidadosamente. Toda la sala comprendió que algo importante estaba sucediendo y que ya no podía ignorarse. Al terminar la sesión del día, el juez anunció que se llevaría a cabo una investigación más profunda sobre las acusaciones contra el equipo legal de Richard. También agradeció a los chicos por su honestidad y fortaleza. Clara Ara finalmente sintió que el peso que había estado cargando comenzaba a aliviarse. Todavía estaba asustada, todavía insegura de lo que sucedería a continuación. Pero, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, no se sentía como un blanco. Se sentía como alguien cuya verdad importaba. Richard se levantó lentamente, sin apresurarse a hablar. Su rostro mostraba derrota. La sala lo vio salir sin la postura orgullosa que alguna vez tuvo. No dijo una palabra. Clara Ara permaneció sentada con los niños, tomados de la mano. A su alrededor no hubo aplausos ni celebraciones, sino silencio. Un silencio respetuoso y reflexivo. La sala del tribunal, que antes estaba dispuesta a verla castigada, ahora comenzaba a cuestionarse todo. Clara Ara había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Ahora la verdad hablaba por sí misma. La abogada de Richard se sentó rígida en su silla cuando el juez la llamó para que hablara. Su expresión seguía siendo tranquila, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no parecía tan segura como antes. El juez le pidió que explicara su presencia en el almacén de la mansión la noche que mencionaron los chicos. Ella se movió en su asiento y respondió rápidamente, diciendo que había entrado por error, pensando que era una oficina. Pero cuando el juez le preguntó por segunda vez, esta vez con más firmeza, su respuesta cambió ligeramente. Dijo que había seguido un ruido y luego afirmó que había estado buscando algo que Richard había dejado allí. La contradicción era evidente. Los susurros se extendieron por la sala. El juez entrecerró los ojos y tomó notas. Clara Ara, sentada junto a los gemelos, observaba atentamente, con el corazón latiendo más rápido con cada palabra. La mujer que había ayudado a atacar su reputación ahora parecía insegura de su propia historia. Algo finalmente se estaba resquebrajando. Para investigar más a fondo, el juez aprobó una solicitud para atraer testigos adicionales. Entre ellos se encontraba un empleado del hospital, un asistente del mismo centro médico
que suministraba la medicación utilizada para los gemelos. Estaba tranquilo, pero serio. Cuando se le preguntó si conocía a la abogada, confirmó que la había visto varias veces. Luego reveló algo impactante. Meses atrás, la había oído intentar negociar con dos hombres la compra de dosis sobrantes de un medicamento poco común. Ella había mencionado a un comprador que pagaba mucho dinero y había hablado de una manera que daba a entender que no era la primera vez que hacía algo así. La sala reaccionó al instante. La gente se quedó sin aliento. Algunos incluso se levantaron incrédulos. Clara Ara se quedó paralizada. Miró al juez y luego volvió a mirar a la mujer que había intentado arruinarla. La abogada de Richard permaneció en silencio, con el rostro pálido. No negó lo que había dicho el empleado del hospital. No dijo nada en absoluto. La sala se llenó de tensión. El juez ordenó inmediatamente una revisión completa de los documentos presentados por la fiscalía. En cuestión de minutos, los funcionarios del tribunal se marcharon para recuperar los archivos del equipo legal. Cuando regresaron, entregaron una gruesa carpeta al juez. Él comenzó a hojear las páginas, deteniéndose a menudo para resaltar fechas, firmas y memorandos internos. Luego levantó la vista y habló con claridad. Algunos de los formularios habían sido alterados. Los registros de envío no coincidían con los registros del hospital. Las firmas parecían duplicadas. Quedó claro que las dosis de medicamentos habían sido reasignadas sin la documentación adecuada. El juez leyó en voz alta una página que detallaba una retirada no autorizada de 3 unidades de un medicamento poco común. Clara Ara escuchó con incredulidad, con lágrimas rodando por sus mejillas. Por fin se había descubierto la verdad. El verdadero criminal no era la niñera acusada de traición, sino el abogado, alguien en quien se confiaba para defender la justicia. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Por primera vez en días, Clara Ara sintió que su corazón se aligeraba. Por fin se había dicho la verdad. El público permaneció atónito. Nadie se movió, nadie habló. Incluso los periodistas dejaron de escribir durante unos segundos. Todo lo que se había dicho sobre Clara Ara, todos los titulares, todos los insultos, todas las acusaciones, ahora estaban en entredicho. El juez pidió a los oficiales de la sala que sometieran a la abogada a una investigación inmediata. Ella no se resistió. No dijo ni una palabra. Tenía el rostro inexpresivo y miraba al suelo, evitando el contacto visual con cualquiera. Clara Ara, aún cogida de la mano de los gemelos, bajó la cabeza y lloró en silencio. No eran lágrimas de miedo ni de dolor. Era de alivio. El pesado fardo que la había acompañado durante días por fin empezaba a aliviarse. La sala ya no estaba en su contra. Habían visto la verdad, y ahora la verdad tenía un nombre, y no era el suyo. Las personas que habían dudado de ella ahora la miraban con pesar en los ojos. Algunos incluso parecían avergonzados de la forma en que la habían juzgado. Entonces, poco a poco, todas las miradas se volvieron hacia Richard. No había dicho nada desde el momento en que la abogada fue desenmascarada. Ahora estaba de pie, con las manos sobre la mesa, mirando fijamente a la mujer que una vez había estado a su lado. Parecía perdido. Su habitual confianza fría había desaparecido. El juez le preguntó directamente si tenía algo que decir. Richard no respondió. En cambio, se sentó, se frotó la frente y murmuró algo entre dientes. Por primera vez, parecía que no entendía lo que acababa de pasar. Él había creído en ella. Había confiado en ella para llevar a cabo un plan, para construir un caso, para protegerlo. Pero al final, ella había estado utilizando la situación para su propio beneficio. No solo había inculpado a la persona equivocada, había ayudado al verdadero criminal sin siquiera saberlo. La traición se reflejaba claramente en su rostro. Richard Hale, el multimillonario que una vez controló la sala del tribunal, ahora parecía impotente. Clara Ara se secó la cara y respiró profundamente. La sala seguía en silencio, no por confusión, sino por conmoción. Lo que acababa de revelarse lo cambiaba todo. No se trataba solo de una niñera acusada. Se trataba de lo rápido que la verdad puede quedar enterrada bajo el dinero y la influencia, y lo peligroso que puede ser eso cuando se utiliza de forma incorrecta. La mujer que había hablado con autoridad, que había utilizado pruebas falsificadas y trucos judiciales,
Ahora quedaba expuesta como una ladrona que se había lucrado con niños enfermos. El juez pidió que se suspendiera la sesión y dijo que ahora se reorientarían los cargos. Clara Ara permaneció sentada, sin sonreír, solo sosteniendo en silencio las manos de los gemelos. Los niños se inclinaron hacia ella. Por primera vez en muchos días, se sintió segura. La sala del tribunal ahora veía lo que ella había sabido todo el tiempo. Ella no era el enemigo. El silencio que llenaba la sala lo decía todo. La verdad ya no se ocultaba. Todos la habían visto. Richard se levantó de su asiento, con la voz más alta que antes. Señoría, comenzó, tratando de parecer tranquilo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo mi abogada. Confiaba en ella como todos los demás. El juez levantó la mano para interrumpirlo. Su voz era tranquila, pero firme. Este tribunal no continuará con el juicio contra la señora Clara Ara, dijo con claridad. Con efecto inmediato, se retiran los cargos. La sala se agitó. La gente comenzó a susurrar, no con ira, sino con incredulidad y comprensión. Los agentes que estaban cerca de las puertas se acercaron a la abogada de Richard. Ella no opuso resistencia cuando le pusieron a las esposas y le leyeron los cargos. Fraude, desvío de medicamentos, venta ilegal de sustancias médicas. Mantuvo la cabeza gacha mientras la sacaban de la sala. Clara Ara se quedó inmóvil, aún procesando las palabras que acababa de escuchar. Durante días, la habían tratado como a una delincuente. Ahora, sin previo aviso, todo había terminado. La acusación había sido retirada. Mientras se llevaban a la mujer, el juez se volvió hacia la sala. Recordó a todos que este caso sería reexaminado, no como un robo por parte de una niñera, sino como una investigación criminal grave que implicaba el uso indebido de recursos médicos y la traición a la confianza de los clientes. Clara Ara se sentó en silencio, con las lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Un aplauso silencioso comenzó a extenderse entre el público. No era fuerte ni dramático. Solo unas pocas personas aplaudían suavemente al principio, luego se unieron más. No aplaudían porque alguien hubiera ganado un caso. Aplaudían porque finalmente habían comprendido la verdad. Clara Ara había entrado en la sala del tribunal como sospechosa, juzgada por personas que no la conocían. Pero ahora esas mismas personas la reconocían por lo que realmente era. Una mujer que se había preocupado profundamente, que nunca había dejado de luchar, incluso cuando parecía imposible. Su nombre había sido limpiado y por primera vez la gente le mostraba el respeto que se merecía. Richard permaneció de pie. Tenía las manos fuertemente apretadas y su rostro había perdido toda la confianza que antes tenía. Dio un pequeño paso hacia la mesa de Clara Ara y carraspeó. Clara Ara, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Te debo una disculpa. Me equivoqué. Dejé que el miedo nublara mi juicio. Confié en las personas equivocadas. No era mi intención hacerte daño así. Clara Ara lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. Sus manos aún sostenían las de los gemelos, que permanecían a su lado. Se puso de pie lentamente. No solo me hiciste daño a mí, dijo con voz temblorosa. Me acusaste de algo terrible. Hiciste creer a la gente que dejaría morir a esos niños por dinero. ¿Sabes lo que eso me hizo? ¿Lo que les podría haber hecho a ellos? Toda la sala volvió a quedarse en silencio. Richard no respondió. Su disculpa no era suficiente. No por lo que había pasado, no por lo que ella había sufrido. Clara Ara siguió hablando, con voz ahora más firme. Me veías con ellos todos los días. Sabías lo mucho que los quería. Y aún así creíste que era capaz de algo así. Se secó la cara, pero no apartó la mirada. Nunca olvidaré el momento en que me di cuenta de que esos niños podrían crecer pensando que yo era un monstruo. Richard bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Su presencia, antes orgullosa, se había derrumbado en algo silencioso y avergonzado. El juez no dijo nada. No era necesario. Las palabras de Clara Ara habían llegado a todos los presentes en la sala. Ya no se limitaba a defenderse. Estaba mostrando al mundo quién era realmente. Richard dio un paso atrás, derrotado. Volvió a su asiento sin decir nada más. A su alrededor,
Los periodistas escribían rápidamente y las cámaras disparaban sus flashes en silencio. Pero ahora toda la atención se centraba en Clara Ara. No como criminal o sospechosa, sino como alguien que había enfrentado algo terrible y había salido airosa de todo ello. Fuera del juzgado, la noticia del caso ya se estaba difundiendo. Los periodistas actualizaban los titulares. Las publicaciones en las redes sociales comenzaban a cambiar de tono. Ahora se compartían fotos de Clara Ara con los gemelos, acompañadas de mensajes de apoyo. Dentro de la sala, el ambiente había cambiado por completo. Las mismas personas que antes miraban a Clara Ara con recelo, ahora la miraban con respeto. El juez se puso de pie y dio por concluida la sesión, declarando que Clara Ara era libre de marcharse y agradeciendo a los gemelos su valiente testimonio. Clara Ara respiró hondo. Los niños le apretaron las manos. No necesitaban decir nada. Siempre habían creído en ella. Pero ahora el mundo también lo hacía. Cuando comenzó a caminar hacia la salida, la gente se apartó. Algunos asintieron, otros sonrieron, otros susurraron palabras de apoyo. Para alguien que antes se había sentido completamente invisible, Clara Ara ahora era vista con claridad, por fin, y con dignidad. Ya no era solo la niñera, era una superviviente de la injusticia. Richard se quedó atrás, todavía sentado, rodeado de silencio. Su imagen, antes intocable, ahora estaba en ruinas. La sala del tribunal, la prensa y la gente habían visto lo que realmente había sucedido. Su poder, su reputación. Nada de eso podía borrar el daño. Clara Ara no se volvió a mirarlo. No era necesario. La verdad había sido suficiente. Fuera del juzgado, Clara Ara salió a la luz, cogida de la mano de sus dos hijos. Los periodistas la siguieron, haciéndole preguntas, pero ella no se detuvo. Ya no tenía que explicar nada. Todo había quedado dicho. Mientras bajaba las escaleras, la gente volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. No era solo por el final del juicio, era por lo que había soportado y lo que ahora representaba. Clara Ara, antes ignorada y juzgada, ahora era un símbolo de fuerza, amor y dignidad. Lo que pretendía destruirla solo había hecho que su historia se escuchara más alto y esta vez el mundo entero finalmente la estaba escuchando. El juez regresó al estrado con una expresión clara, sosteniendo los documentos finales en su mano. La sala se quedó en silencio. Clara Ara también se puso de pie, con las manos fuertemente sujetas por los gemelos a ambos lados. El juez comenzó a hablar lentamente, pero con firmeza en su voz. Tras revisar todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal declara a Clara Ara Ferrer inocente de todos los cargos. Una ola de emoción recorrió la sala. A Clara Ara casi le fallaron las rodillas, pero se mantuvo erguida, conteniendo las lágrimas. El juez continuó. Además, este tribunal ordena al señor Richard Hale que cubra todos los gastos legales y los daños causados por las acusaciones falsas. Los murmullos llenaron la sala mientras la gente miraba a su alrededor con sorpresa. A continuación, el juez se volvió hacia el asiento vacío que antes ocupaba el abogado de Richard. Se ha abierto una investigación penal oficial contra la señorita Claudia Méndez por fraude, falsificación y tráfico ilegal de medicamentos. Clara Ara sintió que las palabras calaban en ella. Era real, se había hecho justicia. El asistente del juez dio por concluida la sesión y las personas que se encontraban en la sala comenzaron a moverse lentamente, aún en silencio e incrédulas. Clara Ara permaneció inmóvil durante un momento, tratando de asimilarlo todo. La pesadilla había terminado. Tras días de humillación, miedo y juicio público, su nombre estaba finalmente limpio. El juez abandonó el estrado y los gemelos la miraron. Uno de ellos susurró: «Te dijimos que todo iría bien, mamá Clara Ara». Su corazón se rompió de nuevo, esta vez por amor, no por dolor. Los miró, sonrió y se secó las lágrimas. Mientras caminaban hacia la salida, el que usaba el andador se movía lentamente, paso a paso, y el otro controlaba su silla motorizada, manteniendo el ritmo. La gente comenzó a apartarse, dejándoles espacio. Algunos aplaudían suavemente, otros asentían con respeto. Clara Ara no dijo una palabra.
No era necesario. Su rostro lo decía todo. Mantenía la cabeza alta, saliendo no como una criminal, sino como alguien que había luchado y sobrevivido. Fuera del juzgado, esperaban los medios de comunicación. Docenas de cámaras apuntaban a la puerta. Los periodistas sostenían micrófonos, los fotógrafos tomaban fotos. Pero esta vez no buscaban un escándalo. Era una historia de fortaleza. Cuando Clara Ara salió con los gemelos a su lado, la escena no se parecía en nada a la del primer día del juicio. La gente vitoreaba, no gritaba. Los periodistas la llamaban por su nombre, le hacían preguntas, pero ya no la acusaban. Detrás de ella, en el edificio del tribunal, las palabras «Centro de Justicia» por fin parecían sinceras. Mientras bajaban juntos las escaleras, los dos niños volvieron a gritar. «¡Mamá Clara Ara!». La multitud se quedó en silencio por un segundo, conmovida por el sonido. Algunas personas lloraron, otras volvieron a aplaudir. No hubo discursos ni declaraciones, solo Clara Ara, los dos niños y el momento que habían esperado. Esa imagen se convirtió en titular. Clara Ara caminaba libre, su nombre absuelto por los mismos niños a los que se le había acusado de traicionar, mostrando al mundo quién era realmente. En cuestión de horas, los medios de comunicación de todo el país cubrían el caso. Los principales titulares decían: «La niñera que venció al multimillonario, la verdad de Clara Ara prevalece, y una madre de corazón, no de sangre». Las pantallas de televisión mostraban fragmentos de la sentencia del juez, el testimonio del trabajador del hospital y los niños entrando en el tribunal. En Internet, la gente compartía fotos de Clara Ara abrazando a los gemelos, y los mensajes de apoyo inundaban las redes sociales. Desconocidos alababan su valentía, su lealtad y su fuerza para seguir adelante, incluso cuando nadie la creía. Su pequeño apartamento, antes tranquilo e ignorado, ahora recibía cartas, flores y palabras amables. Ella no quería atención. Nunca había buscado la fama, pero el mundo había visto algo honesto en ella. Una mujer acusada injustamente que nunca renunció a la verdad. Su historia inspiró a otros. Algunos la llamaron heroína. Otros la llamaron símbolo de la justicia. Pero para Clara Ara, el único título que importaba era el que se había ganado a través del amor. Mamá Clara Ara. No fue la decisión del tribunal, ni los titulares de las noticias, ni los aplausos del exterior. Fue la mirada en los ojos de los gemelos cuando le cogieron la mano después de que todo terminara. Fue el sonido de sus voces cuando la defendieron. Para ella, ganar no significaba demostrar que el mundo estaba equivocado. Significaba demostrar a esos dos niños que nunca los había abandonado, que los había protegido incluso cuando eso le costó todo. No le importaba el dinero, ni las demandas, ni quién quedara en evidencia. Lo que importaba era que la verdad seguía viva, y no se podía comprar, falsificar ni borrar. Clara Ara había sido acusada de lo peor que se podía imaginar, pero nunca dejó de ser quien era. Y al final eso la había salvado. Esa era la victoria. Esa era la parte que nadie podía volver a quitarle. Clara Ara ya no era solo una niñera en el fondo del mundo de un hombre rico. Ahora todos la veían como lo que siempre había sido, una mujer íntegra, fuerte y con un amor que ninguna mentira podía destruir. Su historia no trataba de venganza. Trataba de aferrarse a la verdad incluso cuando nadie la escuchaba. Se trataba de levantarse cuando todas las puertas parecían cerradas. Cuando regresó a casa con los niños, preparó la cena, recogió sus juguetes y les ayudó a acostarse, como de costumbre. El mundo exterior podía haber cambiado, pero su rutina no. No necesitaba ser el centro de atención para sentirse completa. Solo necesitaba la paz que le proporcionaba saber que la verdad había sido vista, escuchada y restaurada. Besó a los gemelos para darles las buenas noches. Les susurró que los quería y apagó la luz. No solo era libre, sino que también era respetada. Le creían. Se había enfrentado a un gigante y había salido fortalecida. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy contenta de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver el video. Dejad un comentario con vuestra opinión y qué os ha gustado más o menos. No olvidéis suscribiros.
Hasta la próxima.